Ok, vamos a continuar con el desarrollo del sistema de ventas y en este video nos vamos a enfocar en este componente reusable menú. Vamos a incorporar en el mismo componente tanto el botón que va a emitir una acción, en este caso levantar un modal, ¿no? Un mat dialog, y también esta lista de menús por estados para poder filtrarlos aquí en la tabla. Entonces vamos a ir al Visual Studio Code, aquí a SRC, al App, en el Shared, y vamos a ir a los componentes reusables. Vamos a enfocarnos básicamente este componente que vemos aquí ya existe, es trabajado de una manera modularizada y nosotros lo vamos a copiar y a tratarlo de una mejor manera, ¿no? Y también para que entiendan cómo ha sido que se ha creado este componente, entonces yo quiero eliminar antes también el anterior componente que fue el Search Box. Este de aquí ya nosotros ya lo tenemos en el reusables, creamos uno que se llama Search Box Múltiple, el cual fue enfocado a partir de este componente, pero ya no lo necesitamos, así que vamos a eliminarlo también. Voy a dar clic derecho aquí al Search Box, con ojo dentro de los componentes, Search Box, eliminamos. Ok, ya se eliminó de manera correcta y vamos a terminar también de eliminar este Listable Menú. Pero primero vamos a crearlo para no tener ningún problema ahora si es que lo eliminamos, porque ahorita está siendo utilizado. Ok, entonces vamos a incorporar ese nuevo componente. Voy a agregar aquí a través de una nueva terminal ng generate component. Va a estar dentro de Shared, dentro de components y dentro de la carpeta reusables. Ok, aquí dentro de esta carpeta le voy a denominar como nombre a este componente menú o menú standalone y voy a saltarme las pruebas. Listo. Entonces vemos que aquí dentro de la carpeta reusables lo hemos creado. Aquí está. Y vamos a empezar dentro del TS, o sea del component. Vamos a cerrar esto nada más. Ok, y aquí vamos a empezar a codificar. Vamos a empezar importando aquí los módulos necesarios para trabajar con nuestro componente. El que vamos a usar, por ejemplo, va a ser un mat menu module, este de aquí, de Angular Material. Voy a incorporar también el mat button module. Y por último el icon module. Ok, aquí tenemos las tres importaciones que estamos usando, que va a ser necesarias para este componente, y voy a cambiar el selector también a app. Y listo, entonces vamos a continuar aquí declarando algunas variables. Por ejemplo, vamos a declarar un decorador input para recibir desde el componente padre el valor actual del estado, ¿no?, que se va a filtrar. Entonces yo puedo decir aquí input, importamos esto de Angular Core. Le voy a llamar, por ejemplo, current menu. Ok, va a ser un tipo number porque va a recibir un valor numérico. Y aquí también vamos a declarar otro decorador para poder pasarle la configuración del menú. Ok, por ejemplo puedo decir aquí también input y le voy a llamar items porque va a ser un conjunto de ítems tal cual que vamos a ir agregando como configuración. Entonces esto va a ser llamado a través de una interfaz que vamos a crear, por ejemplo menú items o items. Ok, esta interfaz no existe todavía, vamos a crearla y la voy a crear dentro de la carpeta que habíamos creado también dentro de Shared. Hay una carpeta llamada models y aquí la voy a crear. Nuevo archivo y la voy a denominar como nombre pues menú. En este caso sería items.interface.ts y aquí voy a crear la interfaz export interface menú items, el cual va a tener una serie de configuraciones
que es la que estamos pasando desde el componente padre. Si se dan cuenta, nos vamos al componente que ya tenemos actualmente, nuestro componente padre de categoría. Tenemos aquí, en este caso, el Base List Table Menu, que es el que se está usando actualmente. Si vamos a este componente, o mejor vamos a ir directamente aquí, que se encuentra aquí, List Table Menu, aquí. Vemos que estamos usando una interfaz List Table Menu y es la que ya tenemos en los commons. En este caso vamos a copiar esto de aquí. Vamos a hacerlo básicamente tal cual para poder simular y incorporar este nuevo componente. Voy a copiar todo esto. Cerramos esto de aquí. Este error ya luego lo vemos, lo resolucionamos. Ok. Vamos a cerrarlo. Y estábamos aquí en esta interfaz creando. Estaba dentro de Models, Shared Models y la nueva interfaz. Voy a crearla aquí abajo. Voy a ponerle el nombre que estábamos poniéndole. Ya podemos eliminar esto. Y quedaría de esta manera. El tipo vamos a usar por ahora el link, nada más. Va a tener estos tipos de estado. Podemos agregarlo más adelante si se requiere. Un icono, un label para el nombre que quiero que muestre. El valor que se va a enviar desde el componente padre, algunas clases. Voy a poner solamente class, así. Y dentro de la clase podemos agregar un icono también, opcional, y el tamaño de ese icono, de ese ítem, tal cual. Entonces vamos a dar formato un poco, guardamos y esta es la nueva interfaz que hemos creado dentro de Models. Podemos cerrarlo y es la que vamos a importar aquí en nuestro menú Component, ¿okay? Donde estábamos trabajando. Control punto, agregar importación desde Shared Models y aquí ya lo tendríamos. ¿Okay? Entonces, ¿qué más vamos a usar? Vamos a agregar otro decorador también para indicarle si deseo mostrar un botón, que es este de aquí. Bueno, aquí tengo errores, pero aquí había un botón de agregar. Okay, vamos a ver qué tipo de error está viendo aquí dentro de Shared, me dice. Ah, bueno, es que hemos eliminado el Search Box, si se recuerdan. Vamos a quitarlo esto de aquí y esto de aquí, porque ya no existe ese módulo, lo acabamos de borrar hace un momento. Entonces regresamos y este es el botón que yo deseo mostrar o no. Entonces quiero apuntarlo aquí o declararlo como un decorador también. Vamos a ponerle input, en este caso button show. Okay, y por defecto voy a dejarlo en false. Okay, ya yo decido si lo quiero mostrar o no. Esto de repente nos va a servir más adelante para poder pasarle o indicarle si tiene el permiso de agregar una categoría, por ejemplo, el usuario actual logueado, ¿no? Entonces luego lo vamos a verificar esto, pero lo tenemos que configurar de esa manera por ahora. Y aquí luego vamos a agregar un decorador más también de tipo input. Ok, de tipo input, ¿para qué? Para poder asignarle un label a ese botón. Button label, así tal cual. Y por defecto puedo dejarlo vacío, puedo poner un texto así de ejemplo nada más, button, ok. Pero ya desde el componente padre es donde yo le voy a pasar la descripción tal cual que quiero que se muestre. Entonces vamos a agregar también aquí otros decoradores como el que hemos venido trabajando también en otros componentes, llamado output. Ok, vamos a importar de Angular Core y esto nos va a servir para poder emitir desde este componente hijo tal cual el método de filtrar por estado, ¿no? Que es que vamos a ejecutarlo en nuestro componente padre. Entonces yo le voy a denominar con un nombre a este decorador output filter change, ¿okay? Filter change, el cual va a emitir un evento, event emitter, así, de Angular Core. En este caso no tiene tipado, entonces voy a ponerle desconocido, no. Y voy a agregar otro más para emitir la acción del botón. Okay, yo lo voy a denominar como button click. En este caso la acción que vamos a dedicar a este botón es levantar un modal. Okay, entonces para eso requiero un emit también para el button click, el cual se va a ejecutar desde el componente padre. Okay. Entonces luego aquí vamos a seleccionar nuestra configuración
el menú por defecto. En este caso voy a llamarle, por ejemplo, Active Menu o Item, por ejemplo. Y voy a pasar a la interfaz Menú Items, el cual que por defecto quiero que se seleccione el ID igual. En este caso la interfaz tiene una que es todos, all, ¿no? Que viene a ser esto, all, activo e inactivo, ¿no? Todos, activo o inactivo. Entonces yo voy a seleccionar por defecto este de aquí, por dar un ejemplo, ¿ok? De esta manera. Y aquí ya vamos a, dentro de este método de EngineInit, voy a borrar el constructor. Y dentro de este método inicial, voy a ejecutar un método llamado this, por ejemplo, setCurrentFilter. ¿Ok? No existe aún. Y dentro va a recibir un argumento que va a ser el valor actual seleccionado. ¿A través de qué? Del thisCurrentMenu, que es el valor que vamos a recibir desde el componente padre. Ok, entonces vamos a pasarle o crear este nuevo método. Aquí debajo nada más, setCurrentFilter, el cual va a recibir el ítem seleccionado. Voy a ponerle item number como argumento aquí, como parámetro. Va a ser de tipo number. Y voy a declarar aquí un letCurrent item para obtener el ítem seleccionado a través del this.items.find, y aquí dentro voy a buscar el ítem indicándole con una expresión item.search o value, en este caso igual a el ítem que estoy enviando como parámetro. Y por último voy a retornar o voy a setear el thisActiveItem que tenemos acá. Vamos a setearle el ID obtenido con el valor que le acabamos de pasar aquí como argumento. Entonces voy a ponerle currentItem.id. Entonces aquí lo que estoy diciendo es que de los items configurados que le voy a enviar desde el componente padre, quiero obtener el ID. Ok, el ID, mire, aquí desde el currentItem estoy obteniendo el ID. Ok, ¿para qué? Para que en este caso puede ser obviamente el all, el activo o el activo. Vamos a ver de nuevo aquí la interfaz. Y en el ID le estamos pasando el all, el activo o inactivo. Yo quiero obtener este ID. ¿A través de qué? Del ítem seleccionado, ¿no? Que lo estoy buscando en el valor de los ítems que estoy enviando desde nuestro componente padre. ¿Ok? ¿Para qué? Para el último obtener y setearle y saber qué ítem va a estar activo. Entonces, de esta manera quedaría este método. Ya luego aquí más abajo voy a crear también un método, en este caso para que me ayude a emitir un evento hacia el componente padre. Este componente o este método me va a ayudar a filtrar. Entonces voy a ponerle setFilter. Ok. ¿Y cómo va a filtrar? Según el ítem del menú que esté seleccionado tal cual. Entonces yo voy a recibir la configuración aquí, item, a través del menú items. Y lo único que voy a hacer aquí es pues a través del ítem activo voy a setearle el ítem, o mejor dicho el ID de ese ítem, ¿no? ¿Para qué? Para después retornar dicho evento. Entonces voy a hacerlo o voy a emitirlo a través del filter shape.emit y le paso el ítem que he obtenido, ¿no? Todo el ítem en este caso que le estoy enviando. Ya después va a tomar forma cómo está comportándose este componente. Ok, entonces aquí quiero en este caso quiero agregar otro método adicional llamado isActive. ¿Para qué? Para obtener el ítem activo y aplicarlo a algunos estilos CSS para sombrear. Aquí pueden ver que esto, mira, el ítem activo se sombrea de una manera, ¿no? Más tal cual, sombreada. Mientras que los que no están activos, pues siguen así normal. Entonces, con este método nos vamos a apoyar para hacer ese cambio de estilo. Entonces voy a poner aquí, igual va a recibir el ítem seleccionado, solamente el ID, pues, aquí el ID. Y lo único que puedo retornar es aquí, es el this.activeItem, va a ser igual.
al ítem, ¿ok? Estos son 3 iguales, ¿ya? Sino que yo tengo una fuente y ya les he explicado que me hace esta conversión, ¿ok? No vayan a pensar que es otro signo. Entonces aquí por último ya quiero agregar el método tal cual que va a emitir el evento para poder hacer la acción, en este caso del botón, que es levantar un diálogo. Esto es sencillo, voy a poner un emit click y vamos a decirle a través de un if si existe, o mejor dicho, si el this.buttonShow está en true, ¿no? Si está en true es porque se está mostrando, entonces retorno el evento a través del button click, que será emitido desde el componente padre. Listo, entonces quedaría de esta manera nuestra configuración aquí dentro de este componente. ¿Okay? Tenemos un componente que inicia el filtro, que va a ser a través de este argumento que le estamos enviando. Vamos a obtener el ítem que se va a estar manteniendo activo. Vamos a filtrar aquí a través de la configuración que le estamos enviando para emitir un evento y se comience a filtrar. ¿Okay? Vamos a mantener o obtener un método para que nos muestre el ítem activo y otro para emitir la acción del botón, tal cual. Entonces ya podemos ir aquí al HTML y dibujar nuestro componente. Va a ser sencillo también, vamos a poner un div con algunas clases. Por ejemplo, va a ser un height en este caso de 14, un margin button de 6, un flex, un background primary y los alineados al centro, ¿no? Ok, entonces acá adentro voy a agregar el botón, que es el que se está mostrando aquí, este aquí. Y el botón también va a tener una serie de configuración y quiero que se active, pues que se muestre ese botón siempre y cuando el button show sea activo, ¿no? Button show por defecto que es en true para que se pueda activar, y el clic, la acción que va a hacer aquí va a ser el emit click, que como les comentaba va a emitir un evento hacia el componente padre, y en el componente padre ya no vamos a encargar de emitir esa acción. Entonces a través de este método va a invocar, en este caso lo que estamos levantando un diálogo. ¿Okay? Regresamos aquí. ¿Qué más podemos agregar? Algunas clases a este botón, por ejemplo un flex auto, un background accent, que ya que tenemos configurado el color, y un text accent contrast para que se vea de esta manera las letras blancas. No olvidar que este es un matte button porque estamos usando Angular Material. Y aquí ya quedaría configurado el botón, y aquí voy a agregar en este caso el label que quiero que me muestre el texto tal cual, que sería, vamos a agregar una clase, class mrd1, y aquí definimos y traemos la descripción, que es a través del button label. Este button label lo acabamos de declarar aquí también, ok, que lo vamos a enviar desde el componente padre en este caso, y esto quedaría la configuración o el maquetado para el botón solamente. Y aquí abajo quiero agregar un ng container para hacer la jugadita o esto de aquí, los ítems tal cual. Entonces aquí yo necesito hacer un ng for, porque yo puedo enviarle desde mi componente padre n ítems, ¿no? Que quiero seleccionar. Por ejemplo, puede haber más de 2 estados aquí, entonces yo tengo que iterar esa configuración. Entonces voy a hacer un let item of items. Este items viene de aquí del componente ts, ok. Y aquí lo que vamos a hacer es agregar, por ejemplo, una etiqueta A, ¿okay? Porque es un tipo link. Entonces quiero decirle un ngIf aquí que se muestre siempre y cuando pues el item type sea igual, 3 iguales, ok, 1, 2, 3, al de tipo link. Este tipo link, ¿de dónde sale? Pues de la configuración de la interfaz. Aquí vemos que estamos usando este tipo solamente, entonces voy a ponerle
de aquí, link, y quiero que se emita la acción aquí a través del clic, el set filter, que recordamos, este set filter necesita la configuración de los ítems. Vamos a ir a este método, set filter. Ok, nosotros le enviamos los ítems que estamos enviándolos desde el componente padre, y a través de esto va a retornar un método emitido. Ok, entonces aquí desde el HTML vamos a llamar a ese método, y puedo agregarle una clase también aquí, class. Podemos agregar un list item, ok, un margin top aquí de 2, un flex y item center, y un h de 10 también. Listo, entonces aquí quiero agregar algunas clases adicionales como directiva. Entonces voy a poner aquí un class.bghover, ¿okay? Y que se aplique siempre y cuando esté activo. Entonces para esto nos va a servir el isActive, que nos va a indicar si el elemento actual a través del ID, item ID, está seleccionado. Entonces este isActive vemos que recibe el ítem, pero en este caso el ID, y me va a retornar, en este caso seteándole el thisActiveItem, el ítem obtenido. Ok, entonces estamos ahí mostrándolo. Y también quiero agregar otra clase extra, el texto, para el texto, text primary 500, siempre y cuando pues también esté activo, ¿no? Que es el que vamos a ir seleccionando, se va a mantener activo y se van a aplicar estas clases, aparte de esta que tiene definida, ¿no? Entonces yo selecciono, activo el ítem a través de este método, y se va a agregar esta clase, que es un hover, y un text primary de 500 también. Es lo que hace este efecto de aquí, medio sombreadito cuando está activo. Entonces, ¿a qué nos falta aquí? Pues podemos agregar un matReply también. matReply, en este caso no hemos configurado este de aquí, este módulo. Vamos a poner matReply módulo de Angular Material Core también. Vamos a dar formato al documento y listo. Regresamos y quedaría así, de esta manera, nuestro link. Y aquí vamos a pues agregar también dentro un icono, porque vemos que tiene un icono, en este caso a la izquierda, y vamos a poner un icon que es a través de la librería de Visual que estamos usando de Angular. Y aquí vamos a agregar una serie de configuraciones, por ejemplo el icono, que lo voy a obtener a través del item.icon, y voy a agregar una clase también con direcciones, por ejemplo LTR, un margin right de 3, y también un RTL, un margin right de 3, de esta manera. Vamos a aplicar un ngClass aquí para validarlo y decirle que sí, o mejor dicho, aplicar aquí las clases de ese icono que pueda contener, ¿no? itemClass.icon. ¿De dónde sale esto de aquí? Esto de aquí, tal cual, pues de la interfaz. Vemos que si accedemos esto de aquí a esta propiedad, también podemos acceder a las propiedades del icono. Entonces yo puedo pasarle aquí de esta manera para obtener la clase final de ese icono, que lo voy a pasar a través del componente padre. Entonces por último voy a agregar una propiedad en este icono, como el tamaño que yo pueda configurarle. Vamos a hacer una pequeña validación aquí. Si nos mandan pues el valor del tamaño, configuramos tal cual el tamaño que estamos recibiendo, si no, por defecto aquí que sea de 24 píxeles. Listo. Entonces quedaría de esta manera. Y por último quiero agregar un span. ¿Para qué? Para pintar la descripción de ese ítem de mi lista. ¿Okay? Va a ser a través del item.label. Entonces quedaría de esta manera nuestro componente maquetado. Ya lo vamos a ir aprobando. Y por último voy a ir aquí a mi configuración del componente padre. Page, category list config, y esto ya no recibe esta interfaz. ¿Okay?
Vamos a cambiarla por menú items. De esta manera. Aquí ya se queja porque ya no existe el classes, sino class. Y de esta manera quedaría. Entonces mira, desde aquí, desde mi componente padre, yo estoy configurando, por ejemplo, para el ítem activo, el valor 1. El icon va a ser un label que yo le estoy incorporando desde aquí. Ok, ahí están los iconos. El label que voy a mostrar va a ser activo. Y la clase del icono que estamos inyectando aquí. Mira, a través del ng class quiero obtener del ítem enviado, la clase y la propiedad del icono. Y en este caso es un text green, ¿no? Por eso vemos que se pinta de verde, en este caso ya cambió. Ok, entonces un text green y aquí abajo va a ser lo mismo pero un text gray. Ok, entonces vamos a guardar esto y aquí me está pintando de esa manera porque seguimos utilizando el anterior componente. Entonces una vez de haber hecho el cambio aquí de la interfaz y corregido aquí la propiedad class, voy a ir a mi HTML y voy a cambiar este componente por el componente a través del selector que le pusimos menú component, le pusimos el add menu. Vamos a seleccionar esto, nos vamos a nuestro HTML de la categoría y quiero reemplazar este de aquí por el add menu. En este caso me está saltando un error porque nos falta incorporarlo en el módulo principal de mi categoría y voy a ponerle menú component. Acá está menú component que está en el shared components reusables. Listo. Entonces se corrige este error y en este caso no es current categoría, es current menu. Ok, ¿por qué current menu? Porque así lo declaramos. Vayamos aquí a la configuración, mira, current menu, ¿no? Después recibe los items que los saco del component menú items. Esta propiedad de dónde sale, pues de la configuración menú items, que es una constante que nosotros declaramos, que finalmente lo exportamos en nuestro component. Ok, aquí está menú items, aquí el button show en este caso true para que se pueda mostrar. El button label que va a mostrarse es agregar. La acción, el button click que va a hacer es en este caso el método openDialogRegister, que es lo que me permite abrir en este caso el MapDialog del registro de la categoría. Y finalmente el setData, que es el evento o el método que me ayuda a filtrar. Vayamos a este método. Aquí está recibiendo un any, vamos a recibir el value de tipo number y aquí vamos solamente a poner value. Este menú open vamos a quitarlo, no lo necesitamos en este momento y quedaría de esta manera. Vamos a ir a probar esto de aquí. Está cargando, vamos a ver. Ya, no se está mostrando, a ver, veamos, de repente tenemos algún error. Aquí component menú items. A ver, revisemos un rato el HTML del menú component de class. Vamos a poner aquí un signo de interrogación porque es opcional. Verifiquemos aquí, ahí se muestra, vamos a ver si está filtrando ya. Ok, tengo un error. Verifiquemos aquí el set filter. Ok, aquí necesitamos pasarle solamente el value. Ok, el value del ítem, o sea el valor a través de esta interfaz, que puede ser en este caso numérico. Yo lo estoy enviando desde el category list. El value 1 o 0, que es lo que tenemos que enviarle al backend finalmente. Entonces veamos con esto si ya filtra. Ok, ahí de esta manera está funcionando correctamente los filtros de estado. Cuando seleccionen todos, veamos aquí cómo se ejecuta. Borramos nuevamente y voy a filtrar el por todos. Y aquí me debería enviar el state filter nulo porque no tiene valor. Como se pueden dar cuenta aquí en mi interfaz, no tiene un value. Entonces va a agarrar como nulo. En activo, en este caso, en la segunda petición, manda el state filter 1, que es el que nosotros filtramos en el backend. Y el inactivo vendría a ser el 0.
Entonces estamos viendo que está filtrando de manera correcta y funcionando este componente, y este botón pues emite la acción que nosotros le habíamos asignado, ¿no? Que emita, cada que se haga clic, emita una acción. En este caso es el de abrir un MacDialog. Entonces con esto terminaríamos el video, pero antes quiero aquí hacer una pequeña configuración o mejorar la estructura. Como les estaba diciendo dentro de los videos, vamos a ir mejorando la estructura de este proyecto, perdón. Entonces voy a ir a cerrar todo esto, cerrar todo. Quiero borrar el componente antiguo que existía, que estábamos usando, ya no lo vamos a necesitar. Nos vamos a Components y el que estábamos usando era el Listable Menu. Eliminamos y movemos a la papelera de reciclaje. Ok, vamos a cerrar esto. Ya lo tenemos eliminado. Y así va a pasar con cada componente mientras estemos implementando la nueva forma, ¿no? Que es con los componentes estándar. Entonces voy a mejorar aquí un poco la estructura de estas carpetas. En este caso quiero obtener a través de los page, aquí en este caso category, y voy a agregar una subcarpeta llamada components, en el cual van a ir los componentes de esta página de categoría. Entonces voy a seleccionar el category list y el category management o manage. Movemos al components, movemos. Listo, aquí ya hay algunos errores porque hemos cambiado la ruta. Borramos esto y volvemos a importarlo solamente. Listo, se soluciona. En el Shared Module, aquí vemos que el Disable Modulus está dando errores porque lo acabamos de borrar también el componente antiguo. Cortamos esto y también la importación. Listo, ya no tenemos problemas. ¿Qué otra cosa quiero agregar? Aquí en los components, dentro de los page, en este caso de categoría, voy a agregar una subcarpeta para las interfaces. La voy a llamar models, y esta interfaz, las que estamos usando en este caso ha sido de los requests. Voy a poner category, voy a traerme estas dos interfaces, cortamos y pegamos aquí en models. Listo. Aquí en el service me está tirando error, ojo con esto. Y también quiero aprovechar para mover esta carpeta de service. Cortamos y lo pegamos dentro del componente de categorías que está en el page category, y aquí clic derecho, pegamos y ya hemos movido la carpeta de service al propio módulo de categoría. Y así vamos a hacer por cada página o por cada módulo, tratarlo o tener los archivos dentro de perteneciente a cada página. ¿Okay? Lo mismo vamos a tener para usuarios, para los proveedores, para los productos. Vamos a tener por módulo, vamos a tener los componentes, las interfaces y los servicios. ¿Okay? De esta manera vamos a tener un proyecto mejor escalable y mantenible en el tiempo, ¿no? Acá quiero agregar dentro de los models también esta category. Dentro de los requests ya no sirve porque está vacío. Vamos a moverlo o eliminarlo. Solo quedaría el de descarga. Luego lo vamos a tratar eso. Lo dejamos ahí por el momento. Y aquí en responses, en la carpeta response, vamos a cerrar esto un poco. De repente se están mareando con las carpetas. App. Y aquí response category. Esta interfaz también la voy a mover nada más. Cortamos y lo pegamos dentro de page category. Models, clic derecho, pegamos. Voy a ponerle otro nombre, en este caso va a ser category request, category request .interface .ts. Okay, de esta manera. Igual para aquí, para el response, category response .interface .ts. Y lo mismo para en este caso el list category request, sería list category list-category-request.interface. Listo.
Aquí estamos teniendo algunos errores dentro de la carpeta de servicios. Ok, y es por la importación de los requests de categorías que teníamos en una antigua carpeta, que ya la borramos. Y vamos a importar nuevamente aquí, control punto, y importamos la nueva ubicación que es dentro del models. Listo. De esta manera ya no tenemos errores. Esperemos que se ejecute esto. Y vemos que aquí tenemos también algunos errores de ubicación, me imagino, que ya no encuentra el módulo. Entonces veamos aquí al módulo de aquí, vamos al Category Management Component. Voy a ir aquí al Components, Category Management y en el TS. Y sí, mira, aquí tenemos ya un error aquí porque seguramente nos hace falta ir a una carpeta más atrás. Hemos agregado una nueva ruta, una nueva carpeta que hemos retrocedido y listo. De esta manera ya se ejecuta correctamente. Y vemos que está funcionando de manera correcta todos los componentes, en este caso del módulo de categorías. De esta manera vamos a trabajar de una manera más ordenada, porque cada parte o cada flujo de cada módulo vamos a encontrarlo dentro del mismo componente. Ok, entonces sería todo por este video.